Si alguien te ofreciera una Ferrari solo por encender el motor, ¿te reirías, lo tomarías como una broma? ¿O percibirías la trampa? La mayoría se ríe. Y ahí está el peligro. Confundir poder con valor, público con propósito. En esta historia, un anciano hambriento, sin estatus, sin brillo, da la mayor lección de abundancia a un hombre que lo tenía todo, menos medida para sí mismo. ¿Paradoja? Total. ¿Polémico? También. Pero precisamente por eso funciona. Revela aquello que evitamos mirar en el espejo. Existe una creencia terca que nos corroe. Quien tiene más, vale más. Contraintuitivo. Pero la verdad es lo contrario. Quien tiene historia, posee una riqueza que no cabe en un garaje. La risa del millonario abre la escena, pero es el silencio del anciano el que cierra la cuenta. Y antes de que pienses, es solo una fábula moral. Sostén esta promesa breve. En los próximos minutos verás 3 claves simples para no repetir su error. Cómo actuar cuando se burlen de ti, cómo transformar la humillación en propósito, y cómo usar la competencia silenciosa como antídoto contra la arrogancia ajena. Curiosidad no falta. ¿Qué hizo exactamente el anciano? ¿Cómo un gesto mínimo desarmó un ego gigante? Y sobre todo, ¿qué puedes aprender hoy para no ser público del desprecio mañana? Respira y ven conmigo. La historia es corta, el impacto es largo, y la solución comienza donde la soberbia termina, en la humildad que no grita, demuestra. La risa fácil, cuando nace de la soberbia, casi siempre lleva veneno. El millonario, rodeado de amigos que solo buscaban diversión, suelta la frase que retumba como golpe: si enciendes mi Ferrari, es tuya. A sus ojos, no era más que una broma cruel, un espectáculo para reforzar la diferencia entre quien lo tiene todo y quien apenas tiene que comer. ¿Cuántas veces en la vida real no vemos ese mismo comportamiento en pequeñas actitudes del día a día? Un comentario burlón, una mirada de desprecio, una frase que humilla. El anciano hambriento blanco de la provocación parecía ser solo un personaje más para entretener a una audiencia aburrida. Pero aquí está la ironía. Lo que muchos llaman broma puede, en realidad, ser una hoja afilada para quien la recibe. ¿Ya notaste cómo a veces alguien suelta una broma sobre tu ropa, tu trabajo o incluso tu edad, y finge que no fue con maldad? Eso también es una forma de medir fuerzas, de poner al otro en posición inferior. Es una especie de prueba social, en la que quien ríe se cree en la cima. Pero la vida tiene un sentido curioso de justicia. Muchas veces, lo que comienza como espectáculo de humillación, termina como escenario de aprendizaje. El millonario pensaba que ofrecía un desafío imposible, pero lo que realmente hizo fue abrir espacio para que algo mucho mayor sucediera. Es como cuando alguien subestima tu esfuerzo, pero sin darse cuenta está creando el escenario perfecto para que pruebes quién eres en realidad. Y él no sabía que aquel anciano cargaba consigo mucho más que hambre. Cargaba historias. El anciano se acerca al coche sin prisa, como quien lleva no solo años de vida, sino también una serenidad rara. Su ropa gastada no esconde la dignidad en su mirada, y sus manos callosas cuentan una historia que no necesita palabras. Mientras los demás esperaban ver nerviosismo o desesperación, él mostraba una calma que desconcertaba más que cualquier reacción agresiva. A veces, el silencio de alguien humilde habla más alto que cualquier discurso. Esa postura es una lección práctica para todos nosotros. ¿Cuántas veces entraste en una situación en la que los demás esperaban verte tropezar, pero simplemente respiraste hondo y seguiste adelante, sin dejarte afectar? Imagina, por ejemplo, una reunión de trabajo donde se burlan de tu idea. Si, en lugar de contraatacar, demuestras convicción tranquila, el efecto es devastador para los que esperaban tu caída. La humildad, cuando se une a la calma, es un arma invisible que desarma cualquier provocación. Y aquí está el detalle curioso. El anciano no necesitaba probar nada a nadie, pero su postura ya empezaba a cambiar la atmósfera alrededor. Es como presenciar una partida de ajedrez en la que el jugador silencioso, sin hacer ruido, comienza a mover sus piezas con inteligencia. Y eso deja en el aire una pregunta inevitable. ¿Será que detrás de aquella calma había un pasado que nadie allí podía imaginar? Lo que nadie sospechaba es que aquel hombre sencillo había pasado la vida entera con grasa en las manos. Antes de que el hambre golpeara a su puerta, era conocido como el mecánico de la región.
capaz de reparar desde tractores que araban la tierra hasta autos importados que pocos se atrevían a tocar. Esa experiencia, acumulada en silencio, no se veía en la superficie, pero estaba allí, lista para salir a la luz. Es curioso cómo la sociedad olvida rápido el valor de quienes ya aportaron tanto. Ese detalle trae una reflexión poderosa. ¿Cuántas personas que vemos hoy en situación difícil ya tuvieron una trayectoria admirable? Piensa en un maestro jubilado, ignorado en las filas del supermercado, pero que formó generaciones enteras. O en una costurera olvidada, que sostuvo familias con su habilidad. Es fácil juzgar el presente sin considerar el pasado, pero cada rostro arrugado guarda historias que los libros jamás registrarían. Reconocerlo es ver la dignidad que va más allá de la apariencia. Y aquí está el punto. El anciano no necesitaba manuales ni tecnología sofisticada, porque su conocimiento era fruto de la práctica, de la experiencia real. Mientras muchos dependen de instrucciones digitales, él llevaba consigo el aprendizaje de manos que se equivocaron, acertaron e insistieron. Y esa carga, invisible para quien solo ve ropa gastada, estaba a punto de transformar por completo aquella escena. Al fin y al cabo el pasado no se borra. Espera el momento justo para ser recordado. Con pasos firmes, el anciano se inclina sobre el coche rojo que tanto impresionaba a los curiosos. No mira al público, no busca aprobación. Sus manos callosas encuentran el capó, y en segundos ya identifican lo que estaba mal. Lo que parecía una escena de comedia para los ricos alrededor, se convierte en un espectáculo silencioso de competencia. Es como ver a un maestro dirigir una orquesta. Cada gesto tiene precisión, cada movimiento transmite seguridad. El detalle es que, mientras muchos necesitarían equipos modernos o un taller entero, aquel hombre solo necesitaba su experiencia. Es la diferencia entre quien solo aprendió y quien realmente vivió la práctica. Piensa, por ejemplo, en alguien que aprendió a cocinar viendo videos, pero nunca sintió el olor de una cocina caliente en domingo. El anciano era ese cocinero que ya había quemado ollas, acertado condimentos y dominado el oficio. No había improvisación, había conocimiento real. Y entonces, lo inesperado ocurre. El rugido de la Ferrari retumba, rompiendo la risa que aún flotaba en el aire. De repente, el silencio sustituye a las carcajadas, y hasta el millonario, antes tan confiado, pierde el suelo. Aquella escena, que debía reforzar la humillación, comenzaba ahora a convertirse en una lección inolvidable, porque el verdadero poder no está en el coche que se posee, sino en el saber que nadie puede quitar, y la reacción de los presentes lo mostraría con aún más claridad. Las carcajadas se transformaron en silencio incómodo, como si alguien hubiera presionado un botón invisible. Los amigos del millonario, que esperaban presenciar un espectáculo de burla, ahora se miraban entre sí sin saber cómo reaccionar. Es curioso cómo la vida puede invertir papeles en cuestión de segundos. Quien reía se ve expuesto, y quien parecía motivo de burla se vuelve protagonista de la escena. La incomodidad flotaba en el aire más pesada que cualquier discurso. Ese choque colectivo tiene algo en común con situaciones que todos hemos vivido. ¿Recuerdas aquella vez en que alguien fue subestimado en un trabajo o reunión, pero trajo una solución que nadie más había pensado? El efecto siempre es el mismo. Rostros enrojecidos, miradas bajas, y una mezcla de vergüenza y admiración. Es como cuando un alumno desacreditado obtiene la mejor nota de la clase. No hay cómo negar la grandeza de quien demuestra su valor con resultados. El millonario, hasta entonces lleno de soberbia, también fue alcanzado por ese silencio. Era imposible fingir que nada había pasado, pues el sonido del motor aún resonaba como un recordatorio de la verdad. Y ahí nace el gran giro. Cuando la arrogancia es desafiada por la competencia inesperada, no queda espacio para bromas. Pero la lección que el anciano entregaría no terminaba allí. Apenas comenzaba. Después de hacer rugir el motor, el anciano cierra el capó con la misma calma con la que lo abrió. Ninguna palabra sale de su boca. Solo mira al millonario, y en esa mirada descansa un mensaje más poderoso que cualquier discurso ensayado. Es curioso notar cómo, muchas veces, el silencio es capaz de enseñar más que 1000 frases, porque mientras las palabras pueden ser cuestionadas, el silencio acompañado de acción es incuestionable. Este tipo de postura recuerda situaciones cotidianas
en las que no necesitamos alzar la voz para ser escuchados. Imagina a un profesor que, ante el desorden del aula, simplemente cruza los brazos y espera. Poco a poco, toda la clase se calla, porque entiende que no es necesario gritar para tener autoridad. El anciano hacía exactamente eso. Su presencia serena mostraba que la dignidad no necesita explicación, se impone sola. Y en ese momento, todos entendieron el mensaje. No se debe subestimar a alguien solo por su apariencia. El silencio del anciano se convirtió en un espejo para los presentes, reflejando sus propias actitudes de arrogancia y desprecio. Pero lo que vendría después mostraría que esa lección no quedaría solo en el campo de la incomodidad. Abriría espacio para un cambio aún más profundo en el corazón del millonario. El millonario, hasta entonces dueño de la escena, ahora se veía desnudo ante su propia arrogancia. La Ferrari rugiendo en manos del anciano era más que un motor encendido. Era el espejo de su soberbia rota. Comprendió que el valor de un hombre no se mide por lo que ostenta en el garaje, sino por lo que carga en su equipaje de vida. Y esta es una verdad que, tarde o temprano, todos estamos obligados a enfrentar. Este tipo de despertar también ocurre en nuestra vida cotidiana. Piensa en cuando alguien menosprecia a un empleado sencillo, y días después, descubre que ese mismo empleado fue quien aseguró el éxito de un proyecto. O cuando juzgamos a un desconocido por su apariencia, y al final, descubrimos que tiene mucho que enseñar. La vida parece disfrutar dándonos bofetadas silenciosas para recordarnos que la verdadera grandeza no está en títulos, diplomas o cifras, sino en la sabiduría construida con tiempo y esfuerzo. El millonario en silencio empezó a sentir el peso de lo que acababa de presenciar. Era como si cada segundo de aquella escena grabara en su mente un mensaje imposible de ignorar. Pero la vida no se conforma con enseñar solo con vergüenza. A veces, ofrece la oportunidad de transformar humillación en propósito. Y esa oportunidad estaba a punto de llamar a su puerta. Impulsado por la mezcla de vergüenza y admiración, el millonario comprendió que necesitaba hacer algo diferente. Por primera vez, no era el dinero quien dictaba las reglas, sino la conciencia de haber usado su riqueza de forma vacía. Y allí, delante de todos, decide cambiar la narrativa. Ofrece al anciano vivienda, comida y cuidados, como si quisiera reparar, aunque fuera parcialmente, la crueldad que había practicado. Era el orgullo transformándose en humanidad. Este gesto nos recuerda que, cuando llega la ficha, todavía es posible reescribir la propia historia. Tal vez ya lo viviste. Ese momento en que comprendiste que trataste a alguien de forma injusta, y en vez de hundirte en la culpa, decidiste actuar para corregirlo. Puede ser pedir disculpas sinceras, apoyar a un colega que ignoraste, o incluso invertir tu tiempo en alguien que siempre estuvo invisible. El cambio no exige fortuna, exige actitud, y lo más interesante es que, al ayudar al anciano, el millonario empezó a ayudarse a sí mismo. Porque la riqueza sin propósito es solo un peso, pero cuando se usa para servir, se vuelve ligera y transformadora. Aquella escena, nacida de la arrogancia, ahora se dibujaba como un punto de inflexión, pero lo que vendría después mostraría que la transformación no sería solo individual, sino un encuentro entre dos mundos aparentemente distantes. El vínculo que parecía improbable comenzó a nacer allí, entre la arrogancia rota del millonario y la dignidad recuperada del anciano. Lo que antes era escenario de humillación se convertía en un terreno fértil para el respeto mutuo. El anciano recuperaba algo que ningún dinero compra, la sensación de ser visto, escuchado y valorado. Y el millonario descubría que la riqueza, sin humanidad, es solo una vitrina vacía. Este tipo de reconciliación puede parecer lejano, pero no lo es. Piensa en relaciones cotidianas. Un jefe que antes trataba mal a sus empleados, pero aprende a valorar cada esfuerzo. O una familia que solo reconoce la importancia de un pariente cuando casi lo ha perdido. Cuando el respeto entra en la ecuación, hasta las heridas más profundas empiezan a cicatrizar. Es como verter agua fresca sobre tierra seca. La vida vuelve a florecer. Y lo más curioso es que ambos salieron ganando. El anciano encontró dignidad, y el millonario encontró propósito. Ese intercambio tan raro recordaba que no existe encuentro por casualidad. Siempre que dos historias se cruzan,
Hay una oportunidad de transformación, y la suya aún guardaba una lección final que iba más allá de los dos y tocaba a todos los que presenciaron aquella escena. La escena que comenzó como una apuesta de mal gusto, entre risas vacías y miradas de burla, terminó como un monumento vivo de aprendizaje. Ese momento, que debería haber sido solo otra broma contada en reuniones de millonarios, se convirtió en un recuerdo que pesaría para siempre en la conciencia de quienes lo presenciaron. El anciano, aparentemente frágil, mostró una fuerza invisible, y el millonario, que parecía inquebrantable, reveló su vulnerabilidad. Ya no había aplausos, ya no había burlas, solo el silencio pesado de quienes se dieron cuenta de haber sido cómplices de una injusticia. Ese es el tipo de silencio que no se olvida. Y aquí está el punto central. Esta historia no es solo sobre un hombre rico y un anciano hambriento. Es un espejo, y cada persona que la escucha o la presencia necesita preguntarse, ¿cuántas veces ya te reíste del dolor de alguien? Tal vez no con carcajadas tan altas, pero sí en pequeños gestos, en frases sueltas, en juicios silenciosos. La verdad es que, en algún momento, todos hemos sido público de humillaciones. A veces callamos para no involucrarnos, otras veces participamos con una risa disimulada. ¿Pero somos conscientes del peso de eso? Mira, la vida tiene una forma casi poética de enseñarnos. Invierte los papeles. Lo que hoy parece gracioso puede convertirse en una herida profunda mañana. ¿Recuerdas esas historias en las que el alumno revoltoso se reía del compañero estudioso y años después debía llamar a su puerta para pedirle trabajo? ¿O aquella vecina humilde que era objeto de chismes y después se volvió referencia de solidaridad en el barrio? La vida da vueltas y esas vueltas suelen ser implacables. Quien no aprende por amor, aprende por dolor. Esa lección también toca algo que olvidamos con frecuencia. La dignidad no puede medirse por la apariencia. ¿Cuántos talentos han sido sofocados porque alguien decidió que una ropa sencilla significaba falta de capacidad? ¿Cuántos sueños murieron porque una persona, cansada de escuchar burlas, decidió rendirse antes siquiera de intentarlo? Es cruel, pero es real. La sociedad disfruta poniendo etiquetas en las personas como si fueran productos de estantería. Este sirve, aquel no sirve. Y el resultado es que muchos cargan heridas invisibles que podrían haberse evitado con una mínima dosis de empatía. Piensa un instante, ¿cuántos genios, artistas o emprendedores brillantes dejamos escapar porque no les dimos la oportunidad de mostrar quiénes eran? Tal vez aquel albañil al que nunca miraste a los ojos tenía una idea capaz de revolucionar la construcción civil. Tal vez aquella señora que vende pastel en la esquina tenía talento para abrir una cadena de reposterías, pero desistió porque se rieron de su sueño. Y aquí está la provocación. ¿No será que tú también cargas dentro algo que dejaste morir solo porque alguien se burló? Esta historia es una invitación a mirar hacia adentro, porque no se trata solo de respetar a los demás, sino también de respetarte a ti mismo. ¿Cuántas veces dejaste de dar un paso importante porque alguien dijo que era imposible? ¿Cuántas veces se rieron de tu idea y archivaste el proyecto en vez de insistir? La verdad es que cada uno de nosotros tiene un motor esperando ser encendido, pero falta el valor para abrir el capó y mostrar lo que realmente sabemos. El anciano demostró que la experiencia y el conocimiento nunca se pierden, solo esperan el momento adecuado para revelarse. Ahora, si volvemos a la escena, veremos que la lección no se limitó al millonario ni al anciano. Alcanzó a cada persona presente. Los amigos, antes cómplices de la provocación, regresaron a casa con la mente inquieta. Algunos quizá recordaron situaciones en las que también humillaron a alguien. Otros, momentos en los que fueron humillados. Así es como una experiencia gana poder, cuando no se limita a los protagonistas, sino que despierta algo en todos los espectadores. Ese es el efecto dominó de una lección de vida. Y aquí está una reflexión práctica. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en el día a día? Primero, cambiando la manera de mirar a los demás. La próxima vez que te cruces con alguien de ropa sencilla, recuerda que la dignidad no lleva etiqueta. La próxima vez que estés en un grupo y se haga una broma a costa de alguien, elige no reír. Ese pequeño gesto ya cambia el ambiente. Y más, la próxima vez que alguien comparta un sueño, por más improbable que parezca, no lo ridiculices. Apoya,
¿Cuántas startups hoy multimillonarias nacieron de ideas que parecían absurdas? ¿Cuántos libros de éxito fueron rechazados decenas de veces hasta encontrar su espacio? Otro punto es mirar hacia adentro y rescatar aquello que ya dejaste morir. Tal vez sea un curso que abandonaste porque dijeron que no tenías capacidad. Tal vez una empresa que nunca abriste por miedo a fracasar. Tal vez una reconciliación que evitaste porque pensaste que no serías aceptado. El anciano, con su silencio y su habilidad, demostró que nunca es tarde para probar valor. ¿Y tú? ¿Qué estás dejando guardado dentro de ti? ¿Qué motor necesita ser encendido para mostrarle al mundo lo que realmente sabes? Y mira cómo se presenta el paradoxo. Muchas veces, quien se cree demasiado grande es quien más necesita aprender, y quien parece pequeño es quien más tiene para enseñar. La verdadera sabiduría rara vez está en el escenario iluminado, sino en los bastidores de la vida, donde las manos callosas trabajan sin aplauso. Ese es el tipo de verdad que no aparece en libros de administración o en conferencias motivacionales, pero que puede transformar un corazón arrogante en un corazón humano. Al final, la escena de la Ferrari no fue solo sobre un coche que volvió a rugir, fue sobre vidas que cambiaron. El viejo recuperó su dignidad, el millonario encontró propósito, y los presentes recibieron una lección que llevarían para siempre. Y nosotros que escuchamos esta historia, necesitamos decidir, ¿vamos a limitarnos a admirar la escena o vamos a aplicarla en nuestra vida? Porque, en el fondo, la vida nos pondrá delante de la misma elección, reírnos del dolor ajeno o aprender a respetar, y la elección que hagamos definirá no solo quiénes somos, sino también el legado que dejaremos. Y entonces te pregunto, ¿cuántas veces permitiste que la risa de los demás fuera más alta que tu voz? ¿Cuántas ideas murieron antes de nacer porque alguien, en un gesto de arrogancia, se burló de ti? Tal vez fue un profesor que dijo que no tenías talento, un jefe que desacreditó tu propuesta, o incluso amigos que se rieron de tu sueño de emprender. El mundo adora alimentarse de burla, pero la verdad es que quien decide archivar o insistir eres tú. La gran cuestión es, ¿has usado las humillaciones como freno o como combustible? Esta historia del millonario y del viejo hambriento es más que un cuento de giro inesperado. Es un espejo de nuestro cotidiano. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien sencillo sorprender a multitudes? Piensa en grandes nombres. Steve Jobs, que fue despedido de su propia empresa y humillado por inversores, pero volvió para revolucionar el mercado. Oprah Winfrey, rechazada en su primera oportunidad en televisión, que hoy es símbolo de superación, o incluso J.K. Rowling, autora de Harry Potter, rechazada decenas de veces por editoriales que creían que nadie se interesaría por su obra. Todos ellos tuvieron un millonario riéndose en su cara en algún momento, pero, en vez de rendirse, usaron la risa como fuerza para probar su valor. Y aquí está la reflexión práctica. ¿Cuál es tu Ferrari? ¿Qué hay dentro de ti que aún no has encendido por miedo al juicio? Tal vez sea un libro que sueñas con escribir, pero que dejas en el cajón porque temes que nadie lo lea. Tal vez sea un curso que quisieras iniciar, pero te convences de que no estás preparado. O quizá una petición de perdón, que pospones por miedo al rechazo. Sea lo que sea, entiende que esa Ferrari no es solo un coche, es el símbolo de todo aquello que puedes encender hoy, si tienes el valor de enfrentar las voces de burla. Muchas veces, lo que te detiene no es la falta de capacidad, sino el exceso de comparaciones. Miras al otro, que ya está adelante, y olvidas que cada uno tiene su propio tiempo de sembrar y cosechar. El viejo, en aquella escena, mostró que el bagaje de vida es más poderoso que cualquier manual moderno, y tú también tienes tu bagaje. Puede ser una habilidad que aprendiste en el trabajo, una experiencia de vida que nadie más tiene, o incluso un dolor que se transformó en enseñanza. Si logras convertir eso en acción, no habrá público que consiga callarte. Y fíjate bien, la vida siempre te pondrá a prueba. A veces, la prueba vendrá en forma de burla, como hizo el millonario. Otras veces vendrá en forma de silencio, cuando nadie crea en tu idea. Pero esas pruebas no son obstáculos, son invitaciones. Invitaciones para mostrar la fuerza que llevas dentro. Es como esa situación en la que alguien duda de tu capacidad de correr una maratón. Si entrenas en silencio y cruzas la línea de meta, la victoria es mucho más sabrosa, porque demuestra que lo imposible era solo la opinión de los demás.
Esta conclusión no es sobre el viejo, no es sobre el millonario, es sobre ti. Es sobre cómo has lidiado con las humillaciones que la vida pone en tu camino. ¿Te has dejado abatir o has usado eso como escalón? Cada vez que alguien se ríe de ti, tienes dos opciones: aceptar la risa como sentencia o transformarla en energía para escribir una nueva historia. El viejo eligió la segunda opción, y la pregunta que resuena es: ¿cuál será tu elección? Ahora, llevemos esto al campo de la acción práctica. La próxima vez que alguien se burle de tu sueño, anota ese sueño en un papel y ponlo en un lugar visible. Cada vez que lo mires, recuerda que no es la opinión ajena la que determina tu capacidad. Si se burlan de tu idea de negocio, investiga historias de empresas que comenzaron en un garaje y se convirtieron en gigantes. Si se ríen de tu apariencia, recuerda que la dignidad no está en ropa de marca, sino en carácter de valor. Y si intentan disminuirte, usa eso como gatillo para crecer aún más. Pero no voy a dejar esto solo en el campo de la filosofía. Quiero provocarte con acciones concretas. Si tienes un proyecto guardado, elige hoy dar el primer paso. Haz una investigación, crea un boceto, compártelo con alguien de confianza. Si llevas una herida por haber sido ridiculizado, escribe una carta para ti mismo, recordando quién eres realmente y cuánto ya superaste. Si te has acostumbrado a ser público, riéndote del error ajeno, decide hoy ser aquel que apoya, que levanta y que incentiva. Pequeñas acciones diarias pueden convertirse en grandes transformaciones. Y aquí está la mayor provocación. ¿Acaso tú también no has sido el millonario? ¿No te has reído alguna vez del esfuerzo de alguien? Tal vez de un compañero de trabajo, de un vecino, de un amigo que intentó emprender y fracasó. Todos hemos caído en esa trampa, consciente o inconscientemente. Pero la vida, generosa como es, siempre ofrece la oportunidad de redención. Puedes elegir no repetir ese error. Puedes elegir ser el incentivo que alguien necesita para no rendirse. Esta historia, en el fondo, es una convocatoria para mirar hacia adentro, para encender tu propia Ferrari invisible y para aprender a valorar lo que cada persona lleva, incluso cuando no lo parece. Porque cada ser humano, por más sencillo que parezca, guarda en sí una grandeza que puede transformar el mundo a su alrededor. Y quien ignora esto corre el riesgo de reír hoy, pero llorar mañana. Entonces dime, ¿cuál es la Ferrari que necesitas encender hoy? ¿Cuál es el motor que está detenido dentro de ti, esperando valor para rugir? No respondas solo para mí, respóndete a ti mismo. Y si tienes valor, escríbelo en los comentarios. Compartir puede ser el primer paso para transformar tu vida e inspirar a otros a hacer lo mismo. Y antes de que te vayas, quiero recordarte, este canal existe para ser esa voz que no se ríe de tu dolor, sino que te muestra caminos para transformarlo en fuerza. Suscríbete, activa las notificaciones y continúa acompañando estas historias que no solo emocionan, sino que también provocan cambios reales, porque al final, la vida no espera. El tiempo no se detiene. Tu oportunidad de encender tu Ferrari es ahora.